tardes a todos los presentes, a todas las presentes y a los que están también conectándose a través de la emisión Meet que estamos haciendo de esta tercera sesión de las quintas jornadas de Doctrina Social de la Iglesia que organizamos conjuntamente el Instituto Teológico de Murcia y Justicia y Paz, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Diócesis de Cartagena-Murcia. Este año tienen por título El valor de la vejez para un mundo humano. Y ya hemos tenido dos sesiones. Una primera sesión con el profesor Emilio García Sánchez, el rescate de los vulnerables, infinitos heridos, donde nos puso el marco ético y filosófico, aunque estas palabras son grandiosas, pero lo hizo de una forma muy práctica. Y nos vino a decir que una sociedad que no protege a los vulnerables no es una sociedad verdaderamente humana, que son las palabras del Papa Francisco al final del todo, ¿verdad? Una sociedad se identifica como sociedad humana porque protege a sus vulnerables. Ayer, el profesor de Sociología de la Universidad de Murcia, Marcos Bote Díaz, nos habló del estudio que se ha hecho, que él ha dirigido en la región de Murcia sobre las personas mayores, nos dio los datos para conocer sociológicamente cómo está la situación y propuso algunas propuestas de salida de esta situación. En realidad vino a decir lo mismo que había dicho Emilio, el profesor Emilio, y es que tenemos dos opciones: o vamos hacia una sociedad de los cuidados que proteja a los vulnerables, o vamos a una sociedad de la desesperación donde cada cual, como diría mi abuelo, va a su avío, cada cual a lo suyo y no se preocupa de los demás. O nos preocupamos unos de otros o nos despreocupamos, y entonces puso la imagen gráfica de Mad Max, ¿no? Vamos hacia la sociedad Mad Max, cada cual a lo suyo y una lucha de todos contra todos, ¿no? Este sueño, no, pesadilla darwinista, ¿no? De la lucha de todos contra todos. Y hoy, por tercera sesión, tenemos organizado una mesa redonda con tres realidades, 4 personas, pero 3 realidades concretas donde se trata la cuestión de la asistencia a los mayores. A veces mayores vulnerables, a veces no, pero a los mayores. De hecho, en una sociedad basada en el productivismo, aquellos que se consideran improductivos acaban siendo claramente vulnerables, sea porque las leyes les vulneran o sea porque las personas les están de lado. Y contamos en esta mesa, aquí justo a mi derecha, Juan José Gómez Matallana, es gerontólogo y es director del Centro de Día Virgen de las Maravillas de Cejín, para hablarnos de la realidad de los centros de día. Allí al final está Antonio José Torrano Candel, que es director de la Residencia de Personas Mayores Santa Isabel de Mensajeros de la Paz de Murcia. Y en el centro contamos con Elena Martínez, médico internista, justo aquí cerca de mí, de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de Cartagena, y a su lado Laura Quesada Vidal, que es enfermera responsable de la coordinación de la Unidad de Coordinación a la Comunidad del Área 2 de Cartagena. ¿Lo he dicho bien? Sí, es el nombre un poco largo. Ay, creí que me iba a trancar más. Muy bien, pues esta mesa redonda va a constar, digamos, de 2 momentos. Un momento en el que cada uno de los intervinientes va a exponer brevemente la situación que quiere traernos, y un segundo momento donde entre la mesa y entre el público asistente podremos establecer un diálogo por las cuestiones que hayan surgido, ya sea también de las cuestiones de ayer y antes de ayer y las cuestiones que surjan. Por tanto, sin más preámbulos, doy paso a Juan José Gómez Matallana, director del Centro de Día Virgen de las Maravillas de Cartagena, para que nos hable de su realidad. De Cejín, Virgen de las Maravillas de Cejín. Bueno, buenas tardes. Es un placer compartir con vosotros este ratico, porque el ámbito del que voy a hablar es parte de mi vida, ¿no? Parte de mi hacer, de mi ser persona, ¿no? Y voy a transmitir un poquito cuál es mi experiencia, ¿no? De trabajo con las personas mayores en un centro de día, ¿no? Un recurso que pertenece, digamos, al sistema, al mapa de recursos que ofrece el Sistema Nacional de Dependencia, y voy a hablar de forma experiencial, ¿vale? Así que
No he traído, digamos, una charla así, una mini charla preparada, y voy a transmitiros lo que me vaya viniendo, ¿no? Agradezco mucho a los organizadores, a Bernardo, que en su momento contara conmigo para compartir este ratico, ¿no? Se está hablando estos días mucho de vulnerabilidad, ¿verdad? Y yo esta tarde me atrevo a decir en este contexto, bendita vulnerabilidad, ¿eh? Perdonadme, no sé si os suena así un poquito contradictorio que bendiga la vulnerabilidad. Yo creo que la experiencia intrínseca que pertenece a la propia definición del ser humano, de ser vulnerables, de ser frágiles, de estar sometido a los vaivenes y a las vicisitudes de la vida, para mí es, entre comillas, un regalo. Un regalo, ¿por qué? Porque es un lugar común que nos convoca a extraer lo mejor del ser humano. Yo creo que si fijaros cómo está el mundo, ¿no? Hay vulnerabilidades, digamos, naturales y vulnerabilidades que generamos por nuestra propia falta de humanidad, ¿no? Por las injusticias que generamos como seres humanos, ¿no? Pero sí es verdad que ese espacio de vulnerabilidad es el manantial, es la fuente, es el origen de que el ser humano muchas veces desarrolle las grandes virtudes, los grandes dinamismos que tiene en lo profundo de su corazón. Si miramos el Evangelio está escrito en escenarios de vulnerabilidad. Y menudo fruto y menuda fecundidad en esos espacios de vulnerabilidad, ¿vale? Si no, podemos echar un mapa a las grandes personas del mundo, a los grandes seres que se han erigido en grandes figuras de nuestro mundo. Podemos pensar en Mandela, ¿eh? Podemos pensar en Gandhi, podemos pensar en Madre Teresa, podemos pensar en el mismo Jesús, ¿no? En esos espacios de vulnerabilidad. ¿Qué tiene el ser humano dentro para contrarrestar los efectos de esa vulnerabilidad? Pues tenemos la capacidad de cuidar. Cuidar es una categoría absolutamente maravillosa, que podemos poner en alza, podemos generar desde nuestro propio ser persona y desde nuestro propio ser comunidad para contrarrestar los efectos de tanta vulnerabilidad. Vulnerabilidad a efectos físicos, a efectos psicológicos, a efectos socioeconómicos, a efectos interpersonales, a efectos afectivos, a nivel espiritual y existencial, ¿no? ¿Cuánta vulnerabilidad? Bueno, pues aquí está la categoría del cuidado y me parece que es un término en el que podemos coincidir, que es al que tenemos que tender, tanto desde el punto de vista de la fe como desde el punto de vista de ser ciudadanos. Nosotros en CEGIN estamos acuñando ya el término de cuidadanos. Cambiándole una simple letra, ya nos ponemos en actitud de ser ciudadanos que adoptan la actitud de cuidar tanto de sí mismos como de las realidades que nos rodean, ¿no? Para nosotros el tema del cuidado, por una definición así experiencial básica, para nosotros cuidar es estar al lado de las personas, acompañarlas, andar con ellas el tramo de su vida. Nosotros nos dedicamos al mundo de las personas mayores para que, a pesar de los deterioros, de las dificultades, de las limitaciones que el paso del tiempo impone en las personas no se olviden de estar en contacto con su propia dignidad. Que las personas sigan descubriendo la belleza que son como seres humanos. Y eso a veces, en los deterioros progresivos que algunas veces el paso de los años nos impone, parece que se difumina, parece que se diluye, ¿no? Pero, sin embargo, un cuidado hecho con excelencia tiene que servir para que, como grandes artesanos de la persona, vayamos luciendo, vayamos limando las asperezas que el paso del tiempo genera en algunos ámbitos de la vida de la persona, para que esa persona siga teniendo un proyecto de vida realizado, para que la vida siga respondiendo a lo que su anhelo y deseos más profundos quieren en la vida, ¿no? Para nosotros esa es la categoría del cuidado. Esta categoría del cuidado, ¿cómo la aplicamos en las personas mayores? Para nosotros, yo que he escuchado las dos charlas anteriores de estos días, yo dos digamos, características o cualidades principales que creo que tienen las personas mayores con las que ya estamos conviviendo en una sociedad envejecida, en una sociedad en la que en CEGIN, por ejemplo, el 20% de la población tiene más de 65 años. Las dos características que yo señalaría como principales son la heterogeneidad y la sed de sentido y de significado, ¿vale? Podríamos sacar muchas características más comunes, ¿no? Prevalencia de enfermedades, no sé, consecuencias sufridas a base del edadismo que se ha hablado, muchas cosas, pero yo me quedo con estas dos, para encuadrar el aterrizaje de un centro de cuidado como nosotros tenemos en el centro de día. Para mí, el hecho de ser tan heterogéneos las personas, porque debemos de huir de cualquier tipo de generalización. Los mayores envejecen de esta manera. Los mayores son todos de esta manera, ¿no? Nos cargamos de prejuicios a veces, esa etapa de la vida,
para mí son heterogéneos. Por lo tanto, debemos de pensar en una oferta de servicios que atienda esa heterogeneidad, ¿vale? Porque se habla mucho de la atención desde el mundo de la residencia y me parece absolutamente necesario porque son un recurso no necesario, sino fundamental y urgente para atender tanta patología presente en el mundo del envejecimiento. Pero digamos que el gran porcentaje, el 90 y pico % de las personas mayores, no tienen patologías que le obligarían a terminar en una residencia. Por lo tanto, tenemos un gran porcentaje de personas mayores que requerirían o a lo mejor desearían no terminar en una residencia, ¿vale? ¿Qué podemos ofrecer ahí que aún no estamos ofreciendo centros de día? Desde nuestra experiencia de centro de día creemos que es un recurso absolutamente ideal para acompañar los procesos de las personas mayores. ¿Por qué? Porque la persona tiene una gran sensación de que sigue siendo el protagonista y el que controla su vida, porque permanece en su entorno habitual y es atendido durante 7 o 8 horas, durante 5 días a la semana por un equipo multiprofesional en el que además va a un centro en el que está conectado con personas que están en su mismo momento de la vida, que están compartiendo sus mismas experiencias de alguna manera. Está en contacto con el entorno social y sigue teniendo una vida significativa. Por la tarde vuelve a su casa y vuelve con ganas de contarle a su familia qué le ha pasado, en qué se ha sentido útil. Este tipo de servicio, nosotros en la experiencia de Cejín es un centro muy grande, tiene 54 mayores, nos quieren ampliar a 72 personas, tenemos el riesgo ya de despersonalizarnos un poquito porque los centros debemos de intentar de que sean pequeños hogares, pequeñas unidades de convivencia, ¿verdad? Y tenemos 90 o 100 familias esperando para entrar su familiar a nuestro centro. Eso nos señala una realidad poderosísima, un reto al que acudir, pero cuanto antes, ¿vale? Las personas necesitan dar sentido a su vida, dar contenido, significado a sus 15, 20 años que tienen de media cuando se hacen personas mayores. Otro tipo de recursos que creo que tenemos que empezar a implementar. Bueno, el cohousing se oye como pequeños grupos base, pequeños grupos semilla que se, digamos, organizan durante unos cuantos años antes de jubilarse para terminar conviviendo juntos y envejeciendo juntos en un espacio determinado. Un recurso impresionante a aquellos que lo consigan. Fortalecer la ayuda a domicilio muchísimo. Viviendas tuteladas. Uno de los grandes riesgos y de los grandes peligros que tienen las personas mayores es la soledad, evidentemente. Y vamos a familias que no tienen hijos o que los hijos están trabajando fuera. Deberemos de crear unidades de convivencia pequeñitas en el hogar, incluso de uno de los mayores, para que convivan y puedan pagar un profesional que venga a cuidarlos a casa. Ese es otro modelo que tendremos que poner en marcha. Nosotros estamos viendo experiencias muy potentes en el centro de día. Me acuerdo de una persona en concreto, de un hombre que venía de perder a su hija y a su mujer por cáncer y venía con la vida rota, venía desfigurado, venía cayéndosele la baba, venía andando malamente y cuando llevaba 2 o 3 semanas en el centro de día nos visitaron porque nos gusta hacer muchas actividades intergeneracionales en el centro y se puso un grupo de niños en medio del grupo de mayores, hicimos la actividad intergeneracional y en ese momento el hombre mayor, 86 años, se levantó de la silla, soltó el bastón, les pidió a los niños que abrieran un círculo en medio de ellos y se dejó caer encima de ellos. Al levantarse del suelo dijo, he resucitado. Fue una experiencia impactante y ya esa persona siguió con nosotros vinculada hasta que tuvo que dejar el centro. Me refiero a que creo que tenemos también la obligación en la atención y en el cuidado de las personas mayores desde los distintos servicios que hay que implementar de adquirir y de cambiar nuestro paradigma y no quedarnos solamente reducido a un enfoque biopsicosocial y meter la variable de la espiritualidad ya cuanto antes, tanto a nivel de nuestros organigramas de trabajo como a nivel de nuestros objetivos terapéuticos, porque en el deterioro que va haciendo el paso de los años en algunas esferas superficiales, entre comillas, de la persona, el recurso fundamental que los seres humanos tenemos para desarrollar nuestro proyecto de vida y atravesar con trascendencia, con sentido, los procesos de vulnerabilidad, es que la persona siga dándole un poquito de sentido a su vida. En eso tenemos que jugarnos absolutamente la baza de los cuidados en el futuro. Y voy a terminar, dándole un tirón de oreja a la administración. Lo quiero dar, porque creo que no es justo que hoy día, para alcanzar un recurso de atención a la dependencia, desde que una persona mayor o una familia realizan
una solicitud en las trabajadoras sociales de los municipios se tarde aproximadamente más de un año entre que vienen a valorarlo a su casa, vienen a concederle el grado de dependencia, vienen a adjudicarle el recurso, tenemos un año y pico de espera que es inaguantable e injusto que un mayor, en una situación en la que necesita un recurso ya, tenga que esperar la burocracia y el raquitismo que estamos utilizando desde la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Haremos llegar esta petición a las administraciones. Vale. Nosotros es necesario. llegar. Bien, me imagino, sí. Pasamos ahora a Antonio José Torrano Candel, director de la Residencia de Personas Mayores Santa Isabel de Mensajeros de la Paz de Murcia. Ese micrófono sirve, le dais al botón y lo pasáis para allá. Y este lo más posible. ¿El ratón lo puede desplazar hacia acá? Sí. Sí. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Bernardo el que haya querido contar con Mensajeros de la Paz para participar en esta jornada. Y bueno, en nombre del gerente de Agustín García, daros las gracias por contar con nosotros. Y cuando hablaba con Bernardo a la hora de preparar esta presentación, le dije un poco de qué quería que hablara o qué quería que expusiera y me comentó que hablara un poco pues, de qué ventajas tenía, qué ofrecían las residencias a las personas mayores. Yo he incluido también de mi cuenta qué desventajas y sobre todo qué carencias teníamos a la hora de prestar la atención residencial. En primer lugar, por eso, hablar que la residencia de personas mayores, voy a brevemente decir qué es, quién vive, para qué sirve y quién trabaja. Y pues contar que en Mensajeros de la Paz tenemos 250 usuarios de servicios de estancias diurnas, atendemos a 550 residentes, repartidos en 4 residencias y 10 servicios de estancias diurnas. ¿Qué es? Para nosotros una residencia de personas mayores no es un hospital, aunque cada día más nuestros pacientes, por el caso que comentaba el compañero, nos llegan con un nivel de dependencia muy alto y una situación ya mucho más vulnerable que la que presentaban en el momento de solicitar la plaza residencial. ¿Y qué tampoco son? Tampoco es su casa. Es decir, es un entorno totalmente distinto a su hogar. En eso comparto la opinión desde que habría que fomentar y habría que incentivar más la permanencia del anciano en su entorno habitual. ¿Quién vive con nosotros? Sobre todo son mujeres mayores de 80 años, muy dependientes, la mayoría con una demencia de un 66-88%, donde el apoyo familiar es relativo y sobre todo suelen ingresar por sobrecarga familiar. Si los hijos o el cuidador, si es el marido o la esposa, pues no se puede hacer carga de prestar los cuidados que necesita esa persona mayor. Vale. ¿Quién trabaja? Pues el equipo es muy complejo, es decir, un equipo multidisciplinar que engloba desde lavandería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y sobre todo el enfoque que intentamos prestar a nuestros ancianos es de lo que hará. Y desde hace unos años se habla muy habitualmente que es de la atención centrada en la persona. Pero yo creo que desde siempre, la mayoría de centros residenciales y centros de día, siempre hemos enfocado todos nuestros proyectos, nuestros procedimientos, nuestros protocolos a atender a necesidades particulares de las personas, incluso adaptarlos o modificarlos en función de lo que ellos nos iban demandando. ¿Para qué sirve? Pues la mayoría de veces pues, para combatir una soledad no deseada. La mayoría son viudos, viudas, personas que viven solas y que realmente pues, no quieren estar solos. Y muchas de esas personas pues, solicitan venir a nuestro centro. Evitar el aislamiento social. Abordar a veces cuadros patológicos como caída o porque tiene deterioro cognitivo o porque tiene algún síntoma de inmovilidad, permanece en cama. Pero realmente estos problemas se dan igualmente en el hogar. Es decir, son problemas que se dan tanto en el hogar de muchas familias que los pueden atender como en una residencia que le podemos prestar una atención un poco más especializada. Y la mayoría de veces también, ¿para qué sirve? Pues como apoyo familiar. Pero como ayer comentábamos en la charla que escuchamos ayer, realmente programas de descarga familiar, centros de descarga familiar, tenemos un centro en toda la región de Murcia. Por tanto, el recurso es totalmente insuficiente. ¿Por qué prefieren los mayores vivir en su hogar y por qué ese rechazo?
Pues la mayoría de veces, si me deja pasar, a ver, puede ser por la conexión, ahora. La mayoría de veces por desinformación. Es decir, realmente no conocen lo que es una residencia, no saben qué les puede ofrecer una residencia, la incertidumbre, dónde voy, con quién voy a estar, vais a venir a verme, no vais a venir a verme, con quién me voy a encontrar, voy a estar bien, voy a estar mal, y la pérdida. Es decir, dejan su hogar, donde han vivido muchísimos años, su entorno, sus amigos, el tener contacto con ir todas las tardes a misa, ir juntarse con los amigos, jugar la partida de dominó. Es decir, hay una sensación de pérdida brutal en la mayoría de ellos. Y eso es lo que muchas veces genera ese rechazo a ingresar a una residencia, por muchos beneficios que la familia o nosotros como profesionales les queramos decir que le puede aportar ingresar en un centro residencial. Y luego ya pasamos a las ventajas o desventajas. Una ventaja, pues hay una variedad de servicios. Hay fisioterapia, peluquería, podólogo, hay actividades de ocio y tiempo libre. Una alimentación adecuada, una dieta personalizada, equilibrada, correcta, pero realmente eso es lo que quieren nuestros mayores. Quieren una dieta equilibrada, personalizada, sobre todo, yo hablo por mi experiencia personal. En mi residencia, por ejemplo, hay un odio generalizado al pescado. Es decir, no les gusta el pescado. Y en la dieta, evidentemente, se incluye mucho pescado y muchas verduras, pero el rechazo es abismal. Yo, por lo menos, hablo de mi experiencia. Sensación de seguridad y protección, espacios seguros, libres de barreras, no hay escalera, hay accesibilidad, pero ellos realmente se sienten libres en un espacio tan protegido y tan seguro. Realmente tienen sensación de libertad que a lo mejor tenían en su hogar. Cuidado y atención sanitaria, médico, enfermería, fisioterapeuta, pero realmente la atención primaria y la especializada está tan presente en nuestros centros. Cuidado e higiene, sí, nos aseguramos de que vayan aseados, de que vayan limpios, a lo mejor en su hogar no. Fomento de relaciones sociales, como hemos dicho antes, evitaba la soledad, asignación de tareas, mejora la autoestima y el bienestar, pero realmente ellos tienen libertad para decidir si quieren o no quieren hacerlo. Es decir, muchas veces en los centros tendemos no a imponer, pero sí a decirle, no, tienes que ir al taller, que ya verás que bien te va a sentar, tienes que ir al gerontogimnasia porque ya verás que te va a venir bien, tienes que ir al taller de la terapeuta porque va a ser bien para ti, pero ¿y si realmente la persona mayor no quiere hacer nada? ¿Le dejamos esa libertad de que decida si quiere o no quiere? ¿O constantemente estamos imponiéndole que participen en esas actividades y formen parte de una vida de centro que a lo mejor ellos no quieren? Y tranquilidad familiar. La familia sabe que está atendida y cuidada. ¿Pero realmente las familias confían plenamente en los profesionales que trabajamos en residencia? ¿Esa confianza existe? Es una duda que a mí siempre me invade. Y luego siempre se promociona, pues, lo que va a ser un envejecimiento activo. Actividad física, estimulación cognitiva, estimulación de los sentidos, todo con el objetivo de promover esa autonomía. Ahí, para atrás. Bueno. ¿Sí puede pasar para atrás, por favor? Vale. Y ayer se comentaba el tema, había una señora que preguntó sobre la participación. ¿Realmente los residentes participaban o se les permitía participar en la actividad del centro o en todo lo que hacía, en todas las decisiones que se tomaban desde el equipo directivo, desde el equipo técnico de profesionales? Realmente sí. Es decir, nosotros tenemos un plan de atención individualizada que se habla y se consensa con el residente o bien con su familia, en el caso de que hay un deterioro que impida que ese plan se pueda consensuar, siempre, en el cual siempre se ponen actividades o tareas que el equipo técnico ha valorado que se deben de aplicar a esa persona, con las que muchas veces quizás no estén de acuerdo. Pues se plantea, se modifica, se cambia, no hay ningún problema. Hay entrevistas con familiares y residentes, hay un buzón de sugerencias y sobre todo está la Junta de Residentes. La Junta de Residentes, los residentes toman muchísimas decisiones sobre qué actividades quieren, qué menús quieren, y siempre dentro de dentro del margen que tenemos, pues siempre podemos establecer modificaciones o mejoras que ellos nos sugieren. Es decir, realmente la participación de residentes, sobre todo los que están cognitivamente más capacitados, sí es importante en residencia y ellos normalmente lo demandan. Suelen venir a los despachos, suelen mostrar sus quejas, suelen mostrar sus sugerencias, sí existe esa participación. Quizás muchas veces echamos en falta en la residencia, por mucho que la gente piense lo contrario, la participación y la implicación de las familias.
A mí que una familia venga a darme una queja, a darme una sugerencia, a darme una felicitación, eso es algo que muchas veces echamos de menos. A lo mejor piensa el familiar que llamarnos, proponernos, para nosotros es un incordio. Y es todo lo contrario. Nosotros siempre necesitamos estar en comunicación con el residente y con la familia, ¿vale? Y hacer y trabajar y dedicar todos nuestros esfuerzos a que tanto residentes como la familia pues estén contentos con el servicio que le estamos prestando. A mejorar, lo comentaba al principio, es decir, la alta dependencia de los residentes. Es decir, estamos muchas veces convirtiendo las residencias en centros de cuidados medios. Es decir, vienen residentes muy deteriorados, vienen residentes prácticamente con casi cuidados hospitalarios y nos llega un estado de demencia, un estado de dependencia abismal. Desconexión con el centro de salud, con el sistema de salud. A ver, realmente, como dice que la presencia de sanitario en esta debe ser un apoyo, pero realmente una cosa que deja evidenciado el COVID, la pandemia esta que hemos sufrido, es el desconocimiento de nuestra cultura del cuidado. Es decir, no se sabía cómo trabajábamos en residencia, ¿vale? Esto no es culpabilizar a nadie ni atacar a nadie, simplemente que es verdad que existía una incultura de cómo trabajábamos que se ha evidenciado ahora durante la pandemia. Se han llevado gran sorpresa al descubrir nuestra situación, donde el 47% son frágiles avanzados, hay un 45% con demencia severa, autónomos o dependientes leves un 7,9% solo y que usen el pañal un 79%. Es decir, estos son los datos que han permitido salir gracias a la pandemia que hemos vivido, ya que ha permitido un poco estudiar y ver la realidad de las residencias de personas mayores. Un circuito corporativo ausente o débil, donde gestión de analíticas, recetas, pruebas complementarias, material sanitario. Yo he de decir que en el área en la que yo trabajo, esto no es así. El circuito corporativo que yo tengo con mi centro de salud es muy bueno, tengo muy buena comunicación con la coordinadora de enfermería, tengo muy buena coordinación y comunicación con la directora médica, pero sí es verdad que, pues debido a la variedad de áreas de salud con las que trabaja Mensajeros de la Paz, es cierto que en otras áreas de salud esa comunicación o esa coordinación no es tan evidente, ¿vale? Tenemos nichos de información separados, es decir, no existe un equipo de atención primaria ni especializado que conozca nuestra situación. Tenemos dos historias paralelas. La historia de atención primaria va por un lado y la historia nuestra va por otro. Es decir, es cierto que se propuso en reuniones pasadas, a las que yo también pude asistir, el hecho de crear una historia común, donde pudiera acceder el médico de una residencia o el médico de atención primaria a esas intervenciones que se hacían con esos mayores. Pero eso, que yo sepa a fecha de hoy, quedó ahí. Necesidad de atención especializada en residencia. Fue otra de los planteamientos y otra de las ideas que se plantearon de que al pertenecer el mismo especialista, por ejemplo, en mi caso, en mi centro residencial, el traumatólogo que le pertenece a un residente es el que le pertenece a todos, ¿vale? El hecho de que pudiera desplazarse hasta el centro, hacer esas consultas y evitar el traslado continuo del residente a consultas médicas. Es otra cosa también, otra carencia que nosotros echamos en falta e intentamos demandar. Ante problemas no abordables por el centro, automáticamente derivamos a urgencias. Sí. Cuando no tenemos recursos, automáticamente derivamos a urgencias. Es cierto también, y hablo de mi caso particular, que yo tengo un teléfono de contacto con el servicio de urgencias, donde en el caso de que yo vaya a derivar a un residente a urgencias, me pongo en contacto con la doctora Blanco, en este caso es el teléfono de urgencias que tengo, que trabaja por la mañana, y me facilita mucho el hecho de que un residente lo vaya a derivar, si tiene que entrar inmediatamente a cama, si realmente va a ser una intervención muy rápida de una prueba complementaria y de llevar a residencia. Y eso realmente a mí me facilita mucho y me permite pues, el poder dar una mejor atención tanto al residente, de tener que evitar horas y horas en las puertas de urgencia, y al familiar, que debe de acompañar en esa puerta de urgencia. Pero es cierto que quizás en otra área, pues esta situación no se da, no existe esa conexión. Y sobre todo mejorar procesos de cuidado al final de la vida. Es decir, en mi área, el equipo de atención que tengo en cuidados paliativos, para mí es de lo mejor que he conocido. Es decir, están siempre dispuestas, nos atienden siempre que las llamamos, vienen cuando las necesitamos. Es decir, yo en ese sentido no tengo ninguna queja
ninguna queja con ella. ¿Qué es cierto que sucede? El nivel de saturación que llevan es brutal. Entonces, quizás no nos puedan atender como nosotros estamos esperando que nos atiendan. Pero realmente la atención es buena. Es decir, puede haber, he hablado de mi área, en otras áreas quizás, pues no sea ese equipo profesional no pueda prestar esa atención como me está prestando a mí en mi centro. Pero realmente yo pienso que siempre no es mala, por eso pongo ahí que no es mala, pero que quizás debería de mejorar, ya que aliviar un cuidado paliativo para mí no es solo medicalizarlo y eliminar el dolor, son muchas cosas. Más que luego, pues, las compañías abordarán de manera más... Y sobre todo formación. Es decir, demandamos en el tema del cuidado al final de la vida, demandamos formación, que creo que es donde más pez estamos todos. Y nosotros trabajamos con personas que están prácticamente en su última etapa de la vida. Casi todos son susceptibles de cuidados paliativos. Y realmente los conocimientos que tenemos a lo mejor en este campo no son lo que nosotros quisiéramos tener. Y por eso demandamos ese tipo de formación más exhaustiva. Y ya está, no me voy a extender más. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Laura Quesada Vidal, enfermera, coordinadora de la actividad del área 12 de y vamos a poner su... Ah, sí. Bueno, en realidad yo no soy, vamos, nuestra consulta se llama, voy a coger se llama Unidad de Coordinación a la Comunidad, ¿vale? Pero es una consulta externa y, bueno, trabajamos un equipo, ahora os contaré. Lo primero, pues dar las gracias por invitarnos a participar en estas jornadas. Y, bueno, yo voy a hablar en nombre, como hacemos un equipo como muy estrecho, pues en un pack indivisible, entonces siempre tengo la costumbre de hablar en común, porque siempre somos dos. Mi compañera Adela, que es la geriatra, y yo, que soy la enfermera. Yo voy a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, que se centra en personas mayores, ¿vale? No va. Dale para presentación. Bueno, la unidad de coordinación a la comunidad está ubicada en el Hospital del Rosell, en Cartagena, y empezó a funcionar problema yo pasándolo y hacia abajo. Ah, vale. ¿A dónde? Abajo. Ah, vale, qué complicado. Vale, pues nosotros empezamos a trabajar en diciembre del 2019 y, como os he dicho, en la consulta somos una geriatra y una enfermera. Pero la unidad no trabaja sola, sino que estamos dentro de una unidad mucho más grande que se llama paciente crónico complejo. Y en ella hay 2 unidades de hospitalización y nuestra consulta. Y en ella, en esa unidad del paciente crónico complejo, pues trabajan distintas especialidades médicas y distintas disciplinas, ¿vale? Y todos trabajamos para, bueno, cubrir una parte de las necesidades que surgen en el paciente crónico complejo. Yo voy a explicar, veis, todo tiene así unos nombres como muy... pero bueno, en estas dos imágenes podemos ver un poco cómo se define el paciente crónico complejo. En esa pirámide donde está toda la población general, ¿vale? Y en la que se aplican medidas de prevención. Luego el escalón siguiente son aquellas enfermedades crónicas, pero que somos capaces de autogestionar y de tener los cuidados que necesitamos.
Y luego ya a partir de la mitad de la pirámide es cuando la gestión de la enfermedad se vuelve más compleja y hay una parte donde ya empezamos a necesitar cuidados profesionales, ¿vale? El crónico complejo estaría en la cúspide de esa pirámide y pertenece a un 5-10% aproximado de la población, ¿vale? Si vemos la escala de fragilidad, que nosotros la utilizamos mucho para hacer una idea de qué tipo de pacientes vemos, pues en la consulta lo normal es a partir de un 6, ¿no? Ese tipo de personas en las que atendemos. Son pacientes mayores, son pacientes geriátricos mayores de 65 años, pero la media de edad suele ser 80, 85, ¿vale? Bueno, vale. Pero, ¿qué es el paciente crónico complejo, no? Pues es aquella persona que tiene muchas patologías o una patología, pero muy evolucionada y con suficiente gravedad, que le va a causar muchas descompensaciones y eso hace que en cada una de ellas pues haya un riesgo grande de perder su autonomía y la independencia para poder realizar sus actividades diarias. Y también este tipo de pacientes van a necesitar una cantidad grande de recursos a nivel social y también sanitario, ¿vale? Entonces, claro, partiendo de ese concepto de paciente, cambian un poquito los objetivos. Nosotros, la curación no es posible porque son enfermedades crónicas y tenemos que centrar la atención en el cuidado, ¿vale? La enfermedad, al final, un poco da lo mismo si es una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria, porque nos vamos a fijar en qué problema y cómo te afecta a ti en el día a día esa enfermedad y qué limitaciones te está causando. Y, por supuesto, no hablamos de tiempo en términos de supervivencia, de sobrevivir, sino en tiempo que sea tiempo de calidad de vida, ¿vale? Eso es, creo, un poco las claves en la atención al paciente crónico complejo. Vale. Entonces, entendiendo un poco la definición que dan los libros, ¿no? Y qué viene a nosotros, qué atendemos cuando vemos pacientes en la consulta. Cuando hablamos de pacientes, siempre como nosotras, en un pack indivisible, pues paciente y su familia o su entorno cercano. Entonces, vemos unas personas que tienen una trayectoria de enfermedad muy larga y que se encuentran en un momento difícil de la vida. Y justo es que tienen ya las reservas agotadas, porque ya han ido acabando con recursos físicos, emocionales, económicos, sociales, o sea que necesitan, o sea, vienen pues eso, en reserva. Yo les digo, vienen en reserva porque verdaderamente es un momento muy difícil. Casi siempre el motivo de derivación a nuestra consulta es por un problema físico muy importante y entonces para nosotros es una prioridad intentar aliviar o mejorar ese síntoma, ¿no? Normalmente vemos pues demencias muy avanzadas, situaciones de delirium, inquietud o agitación muy importantes, insuficiencias cardíacas, respiratorias, dolor, inmovilidad, ¿vale? Entonces, eso siempre es una prioridad. Bueno, a menudo pues están ahí perdidos dentro de un sistema sanitario que es enorme, es gigante y funciona como una máquina para dar respuesta a todas las necesidades, pero claro, en estos pacientes donde los objetivos han cambiado, pues muchas veces no tienen tanto beneficio de ser vistos por muchos especialistas, de hacer muchas pruebas, de hacer analíticas, cosas, porque en realidad eso se está haciendo, pero no están encontrando un alivio global a su situación, ¿vale? Necesitan tiempo para atenderlos, para escucharlos. Nosotras normalmente son consultas muy largas,
porque tenemos que conocer muy bien cómo ha sido la trayectoria de la enfermedad, qué problemas han tenido, cuáles son los recursos con los que han contado, quiénes están, quiénes no, y necesitamos saber cuáles son las prioridades del enfermo y también de su familia, ¿no? Para poder decir, y ahora vamos a hacer esto. Requieren muchísimos recursos sociales, pero claro, adecuados y a tiempo, ¿eh? Y luego, pues, también es un momento en el que se tienen que tomar muchas decisiones, ¿vale? Pues decisiones pequeñas, desde buscar un cuidador para que ayude en casa o asistir a un centro de día, o que hay que organizar la familia para que los cuidados en el domicilio puedan continuar. Y luego también decisiones pues más importantes o más trascendentes, como ingresar en una residencia, ¿no? O, por ejemplo, hacer pruebas diagnósticas o no, o hacer un tratamiento o no, qué beneficios vamos a tener, cuáles no. Y muchas veces cuando vemos también personas, bueno, que están cerca del final de la vida, con lo cual también tenemos que decidir cuál es el recurso más adecuado para poder dar los cuidados que en ese momento ya van necesitando. Con lo cual, todo esto es para decir que una situación donde el sufrimiento total, ¿no?, está muy presente, porque están afectadas y todas las áreas, ¿no?, toda la persona en sí misma, todo. Vale, paso página. ¿Nosotros qué herramientas tenemos? Pues para nosotros la herramienta es nuestro trabajo. Tenemos la consulta, que es como el epicentro. Es una consulta de respuesta rápida, no tenemos tiempo de demora, porque intentamos que sea muy flexible para adaptarnos a situaciones que consideramos más urgentes o que hay que ver ya. Pues para que no sea solamente la puerta de urgencia el único recurso que tengan estas personas, ¿vale? Seguimiento hospitalario cuando están ingresados. Lo vamos viendo, trabajamos muy en conjunto con los compañeros que están en planta y sobre todo trabajamos para la vuelta al domicilio, preparar las cosas, preparar las familias y que cuando vuelvan a casa, pues después de un ingreso lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Muy importante, pues intentar coordinar entre equipos profesionales, que vayamos todos a una, con el mismo objetivo, que todos sepamos por qué se han hecho las cosas o por qué no. En fin, es en ese laberinto que es el sistema sanitario, intentar que haya un poquito de ventilación entre unos espacios y que sea algo más permeable. Para nosotras es muy importante el seguimiento telefónico. Es decir, pues cuando salgas dentro de 2 días o en 24 horas o en una semana te vamos a llamar. También dejar nuestro teléfono para que nos puedan llamar en caso de dudas que surgen, ¿no? Oye, pues no me acuerdo de esto. O, bueno, cualquier problema, saber que pueden tener una respuesta y que no van a estar solos. Y en general, pues es dar una continuidad, ¿no?, a los cuidados y estar en cierta manera disponibles, ¿no?, en la medida que podamos, pues para cumplir los objetivos que os he dicho de atención al paciente. En fin, nuestro día a día en la consulta, pues a veces es duro porque pues vamos muy cansadas, a veces el dar tiempo, el estar disponible, pues muchas veces es a costa de pues nada, de entregarnos y lo que pasa es que lo hacemos con agrado y nos gusta el trabajo. Y he tenido la suerte, pues, de con todos los compañeros que he estado, pues he ido aprendiendo a estar ahí, a estar disponible y a tener esa satisfacción, ¿no? Aparte de todo eso, pues he puesto estas fotos porque para nosotras es importante que el ambiente y que el entorno sea agradable, que haya color, que se les dé la bienvenida, que ofrecerles algo si llevan mucho tiempo esperando o es una consulta larga, que algunos nos cuidan las macetas mientras estamos esperando el resultado de la analítica. Bueno, en fin, que los detalles también son importantes y también
intentamos cuidarlos, ¿no? En la consulta también es parte de nuestro día a día. Y luego se ha saltado ahí una cosa, vale, aquí. ¿Qué cosas para finalizar, no? Pues a ver, por ser mayores no hay que estar aparte. Los mayores también tienen que responsabilizarse y formar parte activa de sus cuidados, tomar decisiones, anticiparse. No hay que esperar a estar con el agua al cuello para decir lo que uno necesita o lo que uno quiere, ¿vale? Y bueno, pues nosotras intentamos situar siempre a la persona en el centro, debe de ser así, ¿eh? Luego, el sistema sanitario se debe de adecuar a las nuevas realidades. No vale café para todos. Hay que intentar, en la medida de lo posible, individualizar y, como no, humanizar también. Y luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, mejora de los recursos y los servicios sociosanitarios deben de dar una respuesta rápida y real a las necesidades. Algunas veces hay ingresos en el hospital que son sociales solamente e ingresan allí porque no hay otra salida y eso verdaderamente no tendría que ser así. Y bueno, que pienso que es responsabilidad de todos y que todos como colectivo y como sociedad pues debemos actuar y tomar parte porque al fin y al cabo todos vamos a estar directa o indirectamente pues en esta situación y todos vamos a necesitar estos recursos. Entonces pues tenemos voz para decir también, ¿no? Y bueno, y esta foto porque, pues nada, como fin, el valor, ¿no? De una vida entera que es pues lo que nosotros vemos al paciente mayor. Ya está. Fernando. Vamos a dar la palabra ahora. Es este, ¿no? Este de aquí. Sí, este de aquí. Vamos a dar la palabra ahora a ver si me acuerdo de tu nombre. Elena Martínez Martínez, médico geriatra. No, internista. Médico internista. Entonces tengo aquí, médico internista, justo. Cuidados paliativos de Cartagena. Justo. Bueno, pues voy a intentar ser muy rápida. También gracias por contar con nosotras, la verdad. Creo que los cuidados paliativos, que es donde yo trabajo hace ya 21 años, están en todo. O sea, es algo transversal. Se habla aquí, toda la geriatría, todas las residencias, todas las personas. La mayoría de las muertes, el 80% es en personas mayores. También es lógico, ¿no? Entonces, pues bueno, los cuidados paliativos están en todo. Yo pertenezco a una unidad hospitalaria para pacientes con necesidades paliativas algo más complejo, pero ahora veremos que, bueno, se pueden desarrollar en todas partes. Esto ya se ha dicho. Hay muchas cosas que ya se han dicho, entonces las voy a pasar un poco, ¿no? Tenemos, por un lado, las enfermedades crónicas degenerativas que llevan a esas limitaciones físicas, mentales, necesidades terceros, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y ese volumen de necesidades es como que va creciendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y luego lo que ha dicho Laura, ¿no? Los pacientes pluripatológicos con agudizaciones, en algunas de las cuales se entran en una situación final de vida. Todo eso, todos esos pacientes son susceptibles de atención paliativa. La OMS, yo lo que vengo a decir es un poquito a nivel mundial, pues está desarrollando su tercer programa general de trabajo para que todos los países puedan alcanzar objetivos de desarrollo sostenible relacionados con salud. Y ahora mismo hay como 3 estrategias que están interconectadas. Lograr la cobertura universal, abordar emergencias sanitarias y promover relaciones saludables. Bueno, esas son esas 3, ¿no? Los cuidados paliativos, que realmente han sido identificados por la Asamblea Mundial de la Salud como una responsabilidad ética de los sistemas de salud, son parte de este esfuerzo global.
porque llegue esa cobertura a todos sitios. Sabemos que hay muchísimas diferencias, pero tenemos que ir a ello. Y si con los cuidados paliativos la atención que se ofrece es integral, también a toda la persona entera y a su familia, en situaciones avanzadas o terminales, en el anciano cobra un papel destacado por eso, porque es muy frecuente y hay situaciones bastante complejas. Paso un poquito a contar lo que tenemos en la región de Murcia con respecto a cuidados paliativos. Nuestro equipo, nuestra unidad, nació en el año 99 y fue un proyecto piloto del entonces INSAL. Ese proyecto piloto se prolongó hasta 2007, donde empezaron todos los demás equipos y ahora toda la región de Murcia está cubierta. Está cubierta por los ESAT, que se llama Equipo de Soporte de Atención a Domicilio. En total son 15 equipos. En Cartagena de esos 15 tenemos 3. El ESAT con H, es que lo de la sigla no. Equipos de Soporte de Atención Hospitalaria, son 9 equipos que lo que hacen son enfermeras gestoras de casos. Es decir, ellas reciben las derivaciones que decimos, ya sea de un especialista, de una consulta, vamos, de donde sea, y ya ven un poquito, entrevistan, ven si tiene que necesitar atención domiciliaria, si va a ser mejor que vaya a una planta hospitalaria. Bueno, así, Laura ha hecho eso un montón de años también. La UCT es unidad de cuidados paliativos, esa es unidad hospitalaria. Y en Murcia, en verdad, camas como tal de paliativos solo hay en 2 sitios. Uno de ellos es nuestro hospital, que tiene 8 camas en una planta, que son del todo insuficientes. Tenemos que coger camas de medicina interna, siempre son mucho más los pacientes y mucho más los que están necesitando. Y bueno, es que también hay mucho perfil de problema social, por lo que estamos hablando, porque llegan situaciones muy delicadas, no hay soporte familiar y eso pues también bloquea de alguna forma el recurso y tenemos que cuidarlo, evidentemente, ¿no? Y luego también hay las unidades pediátricas. Un poquito lo que es cuidar, el cuidado paliativo, pues etimológicamente, ¿no? Cuidar es poner atención a algo o a alguien. Y viene del latín pensar. Y paliar sería pues tapar con un manto, ¿no? Los palios o proteger. Al fin, ese es el resumen de la atención paliativa. Cuidar y proteger. Está basado en el cuidado atento y en la protección a la persona que sufre por una enfermedad avanzada que no se puede curar. Es la prevención y alivio del sufrimiento en estas situaciones a través de detección temprana y correcta evaluación, tratamiento del dolor y otros problemas, porque ya sabemos que la persona no es solo un pie, una mano, un dolor o un cáncer. Tiene muchas otras dimensiones que en estas situaciones se abren mucho. Nosotros lo decimos siempre, cuando la parte física disminuye se abren mucho las otras, ¿no? Y hay que pues tratarlas con cuidado. Desde la salud, desde la óptica de la salud pública, un poco también con lo que decía Laura con respecto a la responsabilidad que todos tenemos. Los cuidados paliativos son responsabilidad de todos porque el sistema público tiene que ofrecer un soporte, luego hay instituciones privadas que también lo hacen, hay instituciones concertadas, pero como personas de comunidad, de nuestros vecindarios, de nuestras casas, tenemos también el derecho y la obligación de atender de esa manera, ¿no? Se pueden crear redes de colaboración que reivindiquen el cultivo de la compasión a múltiples niveles y múltiples escenarios de la comunidad. Esta visión contribuye al enfoque de salud pública mundialmente aceptado, adoptado para la promoción de los cuidados paliativos como un derecho humano. Y termino con esta diapositiva y después como voy a poner una serie de fotos con una canción. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los cuidados paliativos? Promover que el paciente y su familia se puedan reajustar a esta nueva realidad de la enfermedad en fase final, de final de la vida, para que haya un mejor afrontamiento
y que se pueda vivir hasta el final de una forma adecuada, buena, con buena calidad de vida o con la mejor calidad de vida viviendo. A nosotros nos dicen muchas veces en nuestra planta los familiares, es que claro, estamos en esta planta que yo siempre lo digo, ¿esta planta de qué? Es que claro, de morirse, digo, no, eso es algo, esta es una planta de vida con mayúscula, porque hay muchísima vida y hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que se hacen y muchas situaciones que vemos donde la vida, en un final de vida, se abre, de repente cobra sentido muchas cosas. Hemos tenido gente que se ha encontrado de verdad el sentido de su vida al final. Hemos tenido reconciliaciones con familias, muchísimas cosas que dices, pues ha merecido la pena, ¿no? Esta fase de vulnerabilidad, de bendita, ¿no? Vulnerabilidad. Los caminos a través de los cuales se hace efectivo este reajuste son el buen control, lógicamente, del dolor y otros síntomas. Si el paciente sufre por un dolor, porque se fatiga, porque se ahoga, porque yo qué sé, no puedes trabajar otra cosa. Hay que cuidarlo y tratarlo bien. Una adecuada comunicación. También lo que decía Laura, poder prever cosas que también puedan decidir, ¿no? Hablar un poquito de eso. El apoyo psicosocial y el trabajo en equipo fundamental. Esto es una cosa que compete a todos y a muchas áreas de múltiples disciplinas. Ahora vamos a ver fotos de casas, de hospitales, de países por voluntarios, personal sanitario, capellanes. Vamos a ver un mix que es un poquito como una visión global de cómo se puede hacer un cuidado paliativo. Y vamos a escuchar una canción de Salomé Recibita, que no sé si la conocen. Ella es médico y es músico. Es una de las voces de la música católica, que tiene canciones preciosas. Entonces, bueno, la he elegido porque sí, bueno, ya no digo nada. A ver si, ahora no. A ver. No sé si va a pasar. Hay que pasarlo.
Muchas gracias por esta exposición, estas exposiciones. Dejamos presente. Y ahora vamos a esa segunda fase. Sí, incorpórate, Juanjo. Sí. A esta segunda fase que decíamos de comentar. Hemos tenido 3 visiones, digamos. Esta última, muy especialmente emotiva, pero yo creo que las 3 nos dan una visión positiva de la atención a los mayores, no una visión que a veces podríamos tener un tanto negativa, ¿no? Esa fase final, que bueno, ya la gente se va a morir y punto, y ya lo dejamos. No, no. Hay vida hasta que hay muerte, o sea, hasta que en el último momento hay vida, ¿no? Y la vida siempre es maravillosa, independientemente, bueno, hay circunstancias malas, ¿no? Entonces, si os parece, yo quiero lanzar una pregunta para la mesa y luego podemos retomar, ¿no? Porque una cosa que ha estado en el aire estos 3 días y aquí ha salido es que quizá un apoyo mejor a la familia para el cuidado de las personas mayores es más efectivo, me da la sensación, que situaciones parciales, de ayuda parciales, que, por ejemplo, un centro de día que hace mucho bien, o un centro, o los paliativos al final yo me ha dado la sensación que, y si uno lo piensa, uno se quiere morir con los suyos, ¿no? Y morirse en su casa y estar atendido y tener... Entonces, ¿qué sucede que no hay como un plan nacional o una organización conjunta? ¿Qué se debería hacer? ¿Por qué no existe eso? ¿Eso realmente podría ayudar? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Cualquiera puede coger la palabra, ¿eh? Empezar. Ay, perdón. El que hable, que hable al Encendido. Nosotros, la experiencia que tenemos, evidentemente, nosotros estamos abrumados tenemos 3 veces más personas solicitando el acceso a un recurso que no resuelve el 100%, digamos, de las necesidades que tienen las familias, porque nosotros trabajamos con las personas 7, 8 horas, ¿no? Yo se lo he dicho a los responsables políticos en este sentido. A nosotros, uno de cada 3 euros que nos dan para la gestión del centro revierte directamente en la administración. Aparte de eso, está valorado que entre 600 y 800.000 personas se podrían incorporar a este digamos, yacimiento de empleo tan claro que supone el reto de tener que cuidar a las necesidades de las personas dependientes. En ese sentido, creo que no, y ya no podemos pensar solamente en términos de rentabilidad económica cuando se invierte, pero me refiero a que no es tanto el coste económico que tiene el implementar servicios de este tipo, sino creo que es, no sé si es falta de voluntad o es que no vemos el tema que tenemos ya encima de la mesa como gran reto y como gran urgencia social y familiar. Y las familias, de verdad, que yo creo que en general, las familias que van a querer para su padre o para su madre, que su padre o su madre mueran dignamente o que pasen esos años de su vida de la forma más humana y más cuidada posible. Pero es que vamos a un escenario en el que les va a resultar absolutamente casi imposible poder atenderlos 24 horas por el estilo de vida que llevamos y por todo. O sea que debemos de pensar ya en una sociedad en la que generemos ya de una vez redes de cuidado a nivel domiciliario, a nivel de recursos intermedios y, por supuesto, implementando más plazas en residencia. Yo creo también que el problema radica en lo que hemos estado hablando de la agilidad. Es decir, yo pienso que a la hora de solicitar un recurso, la persona mayor o la familia lo hace con vista a que el recurso se lo van a dar dentro de 6 meses o 1 año. Entonces, muchas veces solicitan atención residencial, pero a lo mejor el recurso que ahora mismo necesita esa persona
puede ser un centro de día, puede ser una atención domiciliaria, pero como lo hacen vista A, automáticamente solicitan la atención residencial. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos residentes llegan en muy mal estado al centro, es decir, llegan ya en última fase de vida, muchas veces llegan suficientemente autónomos, por ejemplo, para tener otro servicio. Muchas veces el condicionante es lo que estábamos hablando, la soledad. Pero a lo mejor con un buen apoyo domiciliario y un centro de día, podría estar en su domicilio. Cuando no se le ofrece eso, directamente derivan a residencia. Entonces yo pienso que el principal problema radica en eso, en la agilidad a la hora de determinar y ofrecer los recursos que tenemos. Y evitar que acaben utilizando un recurso que no necesite o que sea insuficiente o que sea no necesario y esté evitando que otra persona que sí necesita ese recurso no pueda acceder a él. Entonces yo pienso que el problema, desde mi punto de vista, radica ahí. Yo pienso que, sobre todo, la agilidad de la administración a la hora de determinar, decir, si yo... Exacto. Claro. Exacto. Es decir, el evitar que estén utilizando el recurso más caro a lo mejor que se puede ofrecer a nivel sociosanitario, como puede ser una residencia, y favorecer que esa persona esté en su entorno el mayor tiempo posible. Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo que nosotros vemos así en el día a día en la consulta es que, por ejemplo, en fases más iniciales, cuando, o sea, se pueden beneficiar de socializar, de salir, de hacer actividades, pues es cuando se ponen a solicitar las cosas, entonces no les llega, no hay suficiente economía para un centro privado. El otro día preguntamos, una familia vino, había sacado a su madre del centro de día porque costaba 1.000 y pico euros. Y entonces, claro, son solamente unas horas. Y luego el resto del tiempo necesitan cuidador. Por ejemplo, esas mujeres no parar ni un minuto, necesitan una persona y eso es inaguantable. Entonces, claro, pero no tenían, o sea, es que no puede sostenerse hoy por hoy una familia normal, como somos todos. La mayoría, casi nadie puede sostenerse eso. Y luego también nosotros vemos mucho como la culpa de la familia cuando solicitan algo o cuando le decimos que tienen que pedir una residencia o que tienen que empezar, pues muchas veces se vive como un fracaso y como con la culpa de meto a mi madre, a mi padre, y no, realmente es que es muy difícil y muy fácil juzgar, o sea, la sociedad por un lado lo pone difícil, pero por otro lado también juzga, bueno, lo ha llevado ahí como si fuera una cosa despectiva y no. Muchas veces personas que están mal en casa porque no pueden recibir los cuidados que tienen en la residencia están fenomenal. Y nosotros trabajamos mucho eso con la familia para que no se vea eso como algo negativo, sino no, toda la ventaja, los cuidados que tú no puedes dar se los van a dar allí y puedes participar, ir a verlo y disfrutar y estar de otra forma. Yo veo que ahora tenemos quizá una época de reto. ¿Por qué? Porque ha habido lo del COVID que ha puesto patas arriba todo, o sea, residencia, sistema sanitario, todo lo que había, pues o se ha deshecho o se ha reforzado de otra forma ahora. Y encima, en medio de todo esto, y aunque no sea el momento, sale esto de la eutanasia. Entonces, nos ha caído como un rayo cuando no estamos preparados de ninguna manera, ni era una demanda social. Eso es algo que nos han metido con calzado, de forma que eso yo creo que es un reto. O sea, yo creo que es un reto que nos debe hacernos poner las pilas. La administración se la tiene que poner se la pone. A ver, los equipos hay, sabemos que se hacen esfuerzos, sabemos que los equipos van muy saturados, es verdad, y que a veces la atención domiciliaria, por ejemplo, no se llega porque no llegas a tiempo y porque eso va a costa del trabajador que si tiene un mínimo de compromiso y responsabilidad, pues te tiras de tu tiempo de trabajo 3 horas más de cada día, con lo cual eso es una sobrecarga familiar y de todo. Pero bueno, tiene ese compromiso y lo tienes que hacer. Entonces, el sistema sanitario tiene esa parte también,
que aunque esté muy como con mala prensa mucho, también tienen trabajadores que trabajan muchísimo y que llevan una carga tremenda. Entonces creo que es un reto para las instituciones poder dar, y para las personas, cada uno de nosotros, dar una respuesta para que realmente nadie se sienta presionado por eso, una enfermedad, una dependencia, una limitación, un no familia o un no sé dónde. Nuestra plaza está llena de problemas sociales, sobre todo. Como dice Laura, entonces, pues te pones a mirar y tenemos ese reto. A mí me gustaba mucho pensar que no tenemos que instalarnos en la queja. Está bien quejarnos para mejorar y tenemos que protestar, pero tenemos que instalarnos en la responsabilidad personal de cada uno donde esté, hacer lo que pueda y luego ya quejarnos para pedir cosas que haya que hacer. Me ha gustado un poquito porque yo, esta noche se me ha venido ahora mismo, ¿no? La idea de una reforma constitucional en la que impondría por escrito el derecho a ser cuidado como uno de los derechos básicos y esenciales que nos corresponde como ciudadanos de este país, o nos deberían de corresponder. Pues yo secundo la moción. Sí, si nos ponemos, recogemos firmas y hacemos una modificación. Estábamos recogiendo firmas para lo de los inmigrantes, pues podemos seguir por aquí, ya sabemos cómo se hace. Bueno, pues abrimos al público en general que quiera participar, que quiera preguntar, que quiera apostillar. Puede preguntar a una persona en concreto de la mesa, una pregunta en general o simplemente hacer una intervención. Disponemos todavía de unos minutos para esto. Sí, por aquí. Yo repetiré la pregunta para la gente que está en internet pueda seguir. Una pregunta que yo hacer. Cuando se pero fundamentalmente esto es un problema de toda la sociedad, de todos los implicados en la sociedad. Cuando se tiene una sociedad donde los salarios son precarios, parece que es una cosa que no tiene nada que ver con la fe. Pero lo vais a entender. Porque aquí se ha dicho, la mayoría de los problemas que se tienen para las acercas a los mayores son sociales. Pero no se especifica cuáles son esos problemas sociales. Y la mayoría de esos problemas sociales vienen cuando una hija no puede dejar su trabajo porque, como lo ves en la ESE, aparte de que tiene un salario precario y no está para pagar y que pide a su madre. Eso es solo un detalle. Y por eso hay otro mundo. Entonces, y fundamentalmente, si queremos cumplir ese objetivo que dice la Organización Mundial de la Salud, de que esto sea universal, es de calidad, ¿sí? La asistencia sanitaria y por tanto la asistencia de los mayores, hay que poner más en valor los sociosanitarios, no solo los que hoy me operan y yo voy a casa, sino que hay que unir que la gente que sostiene la sociedad, y fundamentalmente que sostiene la sociedad, es quien proporciona trabajo y de que la gente pueda vivir, aporten. En definitiva, que como es una cosa de todo universal, quien más tiene que dar. Quien más tiene, más tiene. Entonces, a mí ese de el agronomía, el proceso de aquí, cuando se habla de que pagar más impuestos, quien más quiere. Luego sí que quieren la seguridad social y sí que quieren la seguridad de todos, porque generalmente se aprovecha muchísimo a una cosa crónica, cuidado, que la atención privada no quiere. La atención privada, si no gana dinero, no quiere nada. Y eso se ha puesto de manifiesto que aunque lo ha tenido en el cargo de la presidencia, pero qué desastre. Pero qué desastre. Todos hemos visto en la presidencia, ¿sí? Que el dinero fundamentalmente no iba a la dirección, pero iba a sacar más. Entonces, quiero decir que cuando hablamos de todos, somos todos. Y quien más, si queremos tener una sanidad, o una atención, una atención a los mayores, Muchas gracias por su aportación, que no era una pregunta, era una aportación. Entiendo que lo que usted dice que es un problema global y, por tanto, no es solo la cuestión sanitaria o no es solo la cuestión, sino son otras cuestiones, pues también habrá que sacar los recursos de algún lado.
¿Alguna cuestión más? ¿Alguien quiere por aquí? Ahí sí, allí. Y también A ver, la residencia, ¿qué pasa? Que son costes muy altos y tiene poco personal. Vamos a ver. A ver, el coste de la residencia es un coste elevado, según es cierto, es decir, que muchas familias quizás no puedan soportarlo, pero es que yo le puedo asegurar que los beneficios que se obtiene en una residencia no son lo que la gente puede llegar a suponer. Es decir, que tú pagues 1.500 euros en una residencia por una plaza o 1.300 euros y ofrezcas todos los servicios que estás ofreciendo al anciano, tanto a nivel de cuidado, de profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, médicos, alimentación, cuidado del edificio. Es decir, realmente los costes son elevadísimos. Es decir, hasta que no estás dentro de la gestión de una residencia, no eres consciente de lo que supone mantener una residencia. Es decir, en su hogar, usted se tiene que vivir solo en su hogar, manteniendo comida, luz, agua, gastos de general día a día, con 1.000 euros sería capaz de mantenerlo. Entonces, yo entiendo que parezca caro el precio de coste de una residencia, por eso están las plazas públicas, las plazas concertadas, donde la administración aporta la cantidad necesaria para que la persona simplemente con el 90% o el 80% de su pensión pueda sufragar ese gasto. Y ahí existe. Por eso existen las plazas concertadas en residencias. Pero que la idea que tenemos de que las residencias son un foco de negocio, yo hablo desde mi experiencia personal y desde mi asociación, que pertenecemos al tercer sector, no están enfocadas a ganar dinero, están enfocadas a ofrecer el mejor servicio posible a nuestros ancianos e intentar que los beneficios que se puedan obtener, revertirlos en mejorar la atención que se presta a esos ancianos. Entonces, puede parecer así a priori que es un precio elevado o que un centro de día cueste 1.100 euros, 1.200 euros, pero realmente cuando va a una consulta a un médico y paga 100 euros por una consulta de media hora, también nos parece caro. Es que es todo relativo. Es decir, con el nuevo modelo residencial que se pretende tener ahora, donde no podemos exceder de 100 residentes, por ejemplo, en un centro, donde tienen que haber núcleos más pequeños, es donde tenemos que empezar a plantear si realmente las personas que gerencian o gestionan esos centros lo van a ver rentables, no solo para ganar dinero, sino para no perder. Porque realmente, si queremos tener centros más personalizados, una atención más centrada en la persona, donde haya una mayor participación, donde haya una mayor atención al anciano, esos servicios tienen un coste. Y como ha dicho el caballero, es decir, sueldos precarios. Me refiero, si aun con sueldos precarios, es decir, no se pueden ni mantener, pues si queremos tener más profesionales que atiendan, más personas que atiendan y menor número de personas en un centro, eso debe tener un aporte económico por parte de la administración que permita a las asociaciones asociaciones o empresas del sector privado, no en el caso de mi caso que sería el tercer sector, que permita poder mantener esos centros. Si no se pueden costear por sí mismos, si la administración no ayuda, tienen que cerrarse. Es decir, no estaría ese recurso. Es decir, que la idea, yo entiendo que les puede parecer clara, pero que la idea de que en las residencias se están enriqueciendo los gestores de residencias, yo os invito a que veáis o informéis el coste que supone el mantenimiento de una residencia a todos los niveles, en gastos de personal y en gastos internos del centro. Y os puedo asegurar que no conozco todavía ningún gerente de residencia que sea millonario. Sí, claro. El sociólogo, Marcos Bote, lo decía, por ejemplo, en el País Vasco, donde los sueldos son más altos, es mucho más fácil que las personas puedan acceder a una residencia que en Extremadura o en Murcia. Es decir, también la solución va por ese otro camino, ¿no? Elevar el nivel de vida de las personas para que se puedan costear con sus propios recursos. Exactamente. Puede ofrecer muchas más plazas y unos precios más accesibles. Eso es lo que decía ayer el sociólogo.
Sí, yo otro riesgo, bueno, coincido, ¿no?, un poquito con que el nivel de pensiones evidentemente no da para plantearse muchas veces acceder a una plaza en una residencia, ¿vale? El riesgo que está sobrevolando sobre este sector está claro. La Administración ha dejado de invertir y de generar nuevas plazas residenciales, por ejemplo, y nuevos centros de día. ¿Y quién está acudiendo a un mercado seguro, a un mercado que va a generar rentabilidad? Están acudiendo grandes empresas y grandes grupos que antes tenían dinero acumulado de otros tipos de negocios y están acudiendo a especular y a invertir en este sector que saben que es un mercado seguro. Con lo cual, una empresa que viene de otro sector con dinero, nos pensamos muchas veces bajo qué criterios se van a mover ese tipo de negocios, ¿vale? Tenemos ese riesgo en el sector. Evidentemente, aquí tenemos un grupo como El Mensajero, y un grupo humanista y un grupo que trabaja por la persona y están trabajando con calidad, pero ya tenemos aves rapaces alrededor de este sector, ¿eh? Fondos buitres, ya. Sí, sí. Fondos buitres, sí. Ujú. Ya está. Que saben que los negocios futuros ganan techo. Y van a dar al techo para que las pensiones no se suban y se hagan pensiones de empresa, que es lo que se quiere ahora. Porque los pactos están detrás de los funcionarios, todos los mayores y de los trabajadores, que son más determinados. Gracias, ya he intervenido antes, que tenemos. Sí, una última intervención. Pasando a la realidad de la región de Murcia, ayer el profesor Marco Botes decía: la mitad de los pensionistas de la región de Murcia están por debajo de los 800 euros. Entonces, ¿quiénes pueden ir a una residencia? Una minoría, nada más. Si la mitad de los pensionistas murcianos están por debajo de los 800. Claro. Sí, no, muchas cosas que han salido aquí salieron ayer y antes de ayer. Pues ya para terminar, si os doy un minutito a cada uno si queréis decir una última palabra, ¿os parece? Empezamos de allá para acá, un último minutito para dar el colofón a esto de... Sí. Bueno, pues nada, pues, a ver, simplemente pues espero que haber podido trasladar un poco y haber luchado contra esa desinformación y esa, pues normalmente siempre salen noticias sobre residencias, siempre salen las noticias malas o dañinas que siempre nos perjudican o que son una minoría, pero que realmente es con lo que se queda la gente. Yo espero esta vez pues haberos dado una visión de un poco cómo trabajamos en Mensajeros de la Paz, cómo se trabaja seguramente en la mayoría de residencias de la región de Murcia y de España y nada, que lo que intentamos siempre es trabajar con nuestros residentes, ofrecer los máximos cuidados posibles e intentar, pues, siempre que damos nosotros buenos profesionales que sean capaces de ofrecer esos residentes, de ofrecer esos cuidados y de proporcionar, pues, la mayor calidad en esos últimos días de su vida, que la mayoría de ellos la pasan con nosotros y de pues, que tengan una atención de calidad y se les pueda prestar un buen servicio. Bueno, yo no sé muy bien qué decir. Pero, a ver, yo no soy experta en geriatría ni nada. He trabajado con personas mayores en todos los años que he ido de trabajo, pero ahora en estos últimos años sí, 100% son personas mayores. Entonces, bueno, que estoy descubriendo un mundo que desconocía así su realidad más íntima, que detrás de la imagen de tristeza, ¿no? Lo que tú hablabas, de decadencia, de tal, pues veo gente con mucha vitalidad, con mucha capacidad de hacer cosas, que nos lo pasamos muy bien, que también tenemos momentos de reír, de descubrir y de aprender de ellos, ¿no? Y bueno, también la capacidad de la fortaleza, ¿no? Como valor a transmitir. Y bueno, y luego también, pues en conjunto, lo que estamos hablando, que creo que tenemos todos, como ha dicho Elena, desde el nivel en el que estemos, pues mucho trabajo por hacer cara a pues los que están ahora, que son mayores, y los que, si Dios quiere, iremos detrás.
Nada. Yo tampoco sé qué decir. Bueno, yo siempre me gusta lo último, la esperanza. Y sí que es verdad que hay cosas que están mal. Pero no podemos perder la esperanza porque al final las riendas sabemos quién las lleva. Y podemos desesperarnos, pero no podemos caer en eso. Porque nosotros somos de vida. Entonces, como somos de vida, pues ya está. Y también de parte de, bueno, yo solo he trabajado en el sistema público y tengo que decir que aunque hay muchas carencias, que nos quejamos muchísimo, hay muchas cosas muy buenas. A mí me gusta mucho hacer la reflexión de que en otros sitios están muy mal, en casi todos los sitios están muy mal, incluidos sitios de Europa o de primer mundo. Entonces, que cuando nos quejemos, y tenemos razón, siempre pensemos en lo bueno que tenemos también y que cuidemos mucho el sistema sanitario, porque a veces abusamos de él. Y eso al final va a hacer que se estropee, ¿no? Los políticos tienen su función. Nosotros no podemos meternos con las cosas de los políticos salvo protestar y hacer cosas para protestar y para que se nos vea y todo. Eso hay que hacerlo. Pero eso no quita de nuestra parte de trabajar con ganas donde nos haya tocado, que es donde al fin pues, nos ha puesto Dios y es lo que hay que hacer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que la temperatura moral o temperatura humana que podemos tomarnos en la sociedad es cómo se están yendo de esta vida los que estamos cuidando, ¿no? O los que estamos descuidando, porque tenemos esa doble cara, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un análisis colectivo, ¿no? de cómo se está yendo nuestras personas y desde ahí vislumbrar una sociedad en la que todos nos convirtamos en cuidadores y generemos desde la creatividad que puede dar el contacto con la vulnerabilidad, generar redes de cuidado, generar implementar nuevos servicios que nos ayuden a atender esa maravilla que significa envejecer. Porque se nos puede quedar la sensación de que envejecer parece que ya se ha convertido casi en un problema. Y es que envejecer es un regalo de la vida, es una etapa maravillosa de la vida. La última actividad que hemos hecho en el centro, permitirme que venda el libro, la última actividad que hemos hecho ha sido una pasarela de la belleza de las edades con niños, jóvenes, adultos y mayores desfilando una pasarela, demostrando que cada etapa de la vida tiene sus posibilidades, tiene sus bellezas. La etapa de la vejez es la etapa para ponerle, digamos, la guinda al pastel. Los niños mismos decían que lo más chulo es ser mayores, porque ya han podido disfrutar del resto de las etapas de la vida. ¿Cómo va a ser esa etapa de la vida? ¿No? Y los mayores, cuando se les ponen entornos estimulantes, entornos de vida, se suben al carro y llenan su vida de posibilidades de belleza, de vejez, de alegría, de sentir. Ese reto es el que tenemos encima de la mesa. Pues, muchas gracias por estas palabras a los 4 que habéis estado aquí. Concluimos estas jornadas ahora mismo, hoy con esta mesa. Yo creo que ha sido un perfecto colofón. Y tengo que decir que no estoy de acuerdo que sean la excepción los mensajeros por la paz. Aquí tenemos 4 maravillosas excepciones. Hay un montón de órdenes religiosas implicadas en la atención de las personas mayores, en la atención de las personas dependientes, porque no solo las personas mayores. Esto de aquella ley de la dependencia fue un inicio, pero yo creo que se queda corto por lo que veo. Necesitamos casi una reforma constitucional, ¿no? Para hacer que la atención a los vulnerables, a la dependencia, a los mayores, sea el nodo central de la vida de las personas. Ayer lo dijo el profesor Marcos Bote: o queremos una sociedad que cuide a las personas, en las que nos cuidemos unos a otros, o queremos una sociedad tipo Mad Max. No tenemos, es que ya por donde va el planeta o donde va el mundo no hay más opciones, ¿no? Y creo que hemos arrojado un poquito de luz, por lo menos nosotros nos hemos iluminado con las jornadas que terminamos hoy. Damos las gracias a esta hermosa mesa, tanto a Antonio como a Laura, como a Elena, como a Juanjo, por haber estado aquí. Gracias a vosotros y os esperamos el año que viene en unas nuevas jornadas de doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias.